Buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí nuevamente con Hugo y el día de hoy vamos a tomar el tema de biología somática. Está en la revista, en la página de psicologiaendocéntrica.org y pueden estar acompañándose de esa revista para esta entrevista. Entonces, Hugo, pues vamos a comenzar. Si te gustaría comenzar a explicarnos un poquito acerca de la metafisiología. Creo que vamos a explorar tanto los procesos como los procesos de expresión a nivel espiritual, psíquico y pues al final de cuentas, cómo se relaciona esto con psicología endocéntrica. Muy bien. Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás, Alex? Espero que bien. Aquí está un poco frío en Querétaro, el aire muy frío. No sé cómo esté por allá en San Antonio, pero Estuvo muy bonito hoy, sí, despejado y fresco. Mira, Alex, el tema de hoy, la entrevista de hoy es una entrevista que dentro de la psicología endocéntrica tiene muy poco que se ha investigado. Poco me refiero a 8 o 9 años, ¿sí? Y el tema es que vamos al tope con las ideas de lo que se está descubriendo en la física y cómo poderlo aplicar a las cuestiones conductuales a través de la aplicación de patrones que ocurren en esos procesos de investigación con patrones de respuesta de la fisiología, de la parte conductual, de los estados de ánimo, de lo físico, de lo somático, de lo espiritual. Y entonces vamos avanzando junto con estas, con estas investigaciones. Y hoy vamos a platicar, hoy te voy a platicar lo que llevamos, cómo lo vemos y qué trabajamos. O sea, qué se desarrolló y qué trabajamos. Entonces, como ya dijiste en la página de psicologiaendocéntrica.org, en la parte de las revistas, allá, se subió la revista, ya tiene unos días, no la he promocionado ni nada, pero ya tiene unos días ahí, y ahí vas a encontrar el material de dónde vamos y cómo está el trabajo de hoy. El trabajo de hoy, su historia tiene un principio, pues en los 70s, o sea, es algo que yo retomé de un trabajo que hizo mi padre, en paz descanse, junto con Pepe Silva. Sí, Pepe Silva y mi papá hicieron un trabajo que ya todos, a lo mejor muchos ya lo conocen, ¿sí? Sin embargo, mi papá inmediatamente que empezó a ver los resultados, pues él se retira por cuestiones de religión y de iglesia. Y Pepe sigue en el asunto, y todavía hasta antes de su muerte, murieron de la misma manera, de un infarto, que habría que estudiar por qué, pero sí autorizaron en la Iglesia Católica después del 70 y algo, 72, por ahí 73, hasta el 89, 90, ya lo dejaron como que era una especie de oración, nada más, como estaba en esa época, que era el operador psíquico. Desde ahí opera. Ahora, es un modelo totalmente distinto, porque yo hice un trabajo también con mi papá de buscar todas las formas que hay de curación psíquica, empezando por el curso de control mental, después seguimos con remisiones espontáneas psíquicas, luego vimos todos los procesos de Tuina, de Reiki, todos los procesos en los que interviene algún tipo de energía fuera de la medicina alópata y de la homeópata, o sea, donde no interviene curaciones a distancia, vimos el método GEP, o sea, vimos muchas de todo el mundo. Y entonces empezamos a investigar cuáles eran los modelos, ¿sí?, que operaban y los patrones que se repetían en todos estos modelos. Entonces encontramos que solamente existen respiraciones, distancias de un cuerpo a otro, enfoques y listo. Todo lo demás está rodeado de ideologías, de creencias, de dioses, de colores, de muchas cosas, ¿sí? Y que tendrán su validez dentro del proceso sociocultural de su creencia, ¿me explico? Y es muy respetable. Digo, acá como centro de investigación, como el CI, el Centro de Investigaciones y Teorías, ¿sí?, pues tenemos que llegar a fondo de todo esto, porque de alguna manera no se trata de ir quitándole el culto a esto, sino se trata de ir entendiendo el culto más a profundidad. ¿Me explico? Okay. Esa es la parte
desde antes de que se introdujera todo lo que era la física y la mecánica cuántica y todo lo que después, años después, pues estoy hablando del 2000, se invita a un doctor que se llama Rubén Morones, que es ayudante del Premio Nobel de Física y Mecánica Cuántica, y es colaborador. Entonces, él nos viene a dar una plática y nos enseña otra serie de cosas que no teníamos contempladas dentro del proceso. Esto fue en el 89-2000 por ahí, ¿sí? Y nos enseña a ver todo otro proceso sobre cómo opera la materia, el espacio. Y entonces nosotros, obviamente un año antes nos empezamos a preparar, pues, cómo sería dentro de la física la percepción, la experiencia, la conciencia y todos los procesos cognitivos y a qué manera son modificables, qué manera es modificable el observador sobre lo que está allá afuera. Entonces, esta otra línea, pues empezamos a ver, por ejemplo, cuestiones de lo que habla la física, que una vez que estás observando el experimento, cada observador tiene un resultado distinto, las partículas se mueven de acuerdo a lo que se observa en un punto determinado en el espacio, la experiencia obviamente entonces cambia para cada observador dentro de la experiencia de la observación de la física. La experimentación la empezamos a ver desde, como ya la teníamos investigada y desarrollada, que esa percepción sobre un punto específico en el espacio, pues obviamente va a ser procesada de una manera distinta de acuerdo a las impresiones de experiencia y a los procesos genéticos que tiene la persona. ¿Okay? También empezamos a ver que esa es la percepción, la experiencia, pues tienes todo este modelo orgánico, o sea, de modificación de qué se hace con la información que uno se enfoca allá afuera, de lo que uno tomó por opción de observar allá afuera, de lo que está percibiendo y qué experiencia crea, pues va a estar en función de estas partes dinámicas o memorias dinámicas que hacen que tú seas el que eres. Y obviamente la experiencia va a alimentar esa parte de lo que tú eres. Y por otro lado, el punto de la conciencia, que lo teníamos muy recortado porque pues, en la psicoterapia la conciencia es darte cuenta, me cae el 20. No existe conciencia como la que menciona Jacobo Greenberg o el chamán no me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó, o Juan de la Cruz, que hay un punto intermedio y que aparte en ese punto intermedio de localización sobre la conciencia, pues existe una conciencia o una conciencia que no está definitivamente en la cabeza, sino que hay muchos puntos de observación en el espacio donde al momento de observar con ese objeto que yo estoy eligiendo observar del espacio, surge la conciencia de eso, pero no nada más surge en mi cabeza, sino también surge de ese objeto allá. Okay. Y de eso se crea la experiencia de determinadas maneras. Entonces, ya teniendo estos elementos, empezamos a integrar la parte que corresponde a la salud física, psíquica. Okay. Pero desde este modelo psíquico y desde este modelo de la física y de la mecánica cuántica. Yeah. Tenemos dos fundamentales trabajos. Uno, ¿sí? Navegar con los físicos para no decir, güey no sabe, entonces teníamos que traer a alguien bien fregón para que nos instruyera sobre este trabajo. ¿Por qué? Porque somos rigoristas hasta el punto de caer que el rigor quita la posibilidad de generar nuevas ideas acerca de la investigación. O sea, se vuelve demasiado no riguroso, o sea, demasiado cerrado el punto de un físico. O sea, para convencer a que un físico viniera a explicarnos algo, solo a billetazos. Así fue. Sí, después ya nos hicimos amigos y intercambiamos cosas en las que vamos avanzando. Eso es por el lado de los físicos. Por el lado de la ciencia de la física, por el lado de los psicólogos, ustedes dicen, eso no es psicología. Bueno, pues yo estoy estudiando patrones, estamos estudiando conductas, emociones, física, psicofisiología, todos estos factores, y tenemos que mantenernos en la línea de lo establecido dentro de las ciencias, de la psicología, pero en dos partes. Porque en México la psicología es humanista, entonces tú tocas el otro punto y te dicen que tú no sabes. ¿Cuál sería el otro punto? El punto de bueno, lo que viene cayendo en el contexto sociocultural ahorita, todas las investigaciones científicas. Psicología social, ¿me explico? O humanista. En México es humanista. En muchos países manejan las dos, aquí todavía no. Entonces,
tocas el punto de la psicología médica y te dicen, tú no sabes, güey, tú eres psicólogo. Y se te vienen encima todos los psiquiatras. Entonces, hay que abordar un modelo desde el DSM-4 o el 5, que ya está aquí, ¿sí? Para poder entrar dentro de esas líneas de investigación y desarrollo dentro de los parámetros. Yeah. Y luego tenemos los psíquicos, que tenemos que enseñar o tenemos que desarrollar o investigar el proceso respetando sus líneas ideológicas fundamentales. ¿Por qué? Porque ellos creen en pues, cuestiones de esoterismo, cuestiones de energías, pero no son las mismas energías que en la física. ¿Sí? Entonces, todas las energías, y eres psicólogo, y los físicos te ven como y si estás hablando de física, entonces, estas son las líneas que se cuidaron, Alex, para investigar esto. Este problema, o la recurrencia de este problema es precisamente lo mismo, ¿no? Que se quiere seguir trayendo de otros contextos históricos o socioculturales del pasado para poder tapar o no querer más bien investigar lo que se está desarrollando ahorita, ¿no? Pues es básicamente el... Con todos los esotéricos. Ok. Con algunos psicólogos que no quieren brincar la rayita a lo médico o a la ciencia, sino que se quieren quedar con Freud y con todos los arquetipos de Jung y quieren hacer este manejo. Ahora, esa es la mesa en la que trabajamos para esto. ¿Por qué lo platico? Porque tienen que saber las raíces de dónde vienen. No es algo que se me ocurrió hace un año o dos, o ahorita para escribir algo. No. Es un proceso que viene desde antes de que yo me dedicara a esto. Sí. Con mi papá y con Pepe. Y también es un proceso que siempre me ha interesado, que es la ciencia y la psicología, que estudié ingeniería, que está la física, está la psicología médica, la psicología humanista, y está todos los asuntos de lo escondido o del esoterismo, que hoy ya no existe como palabra esoterismo, ¿verdad? Porque esoterismo era lo que no estaba a la vista de todos. Entonces, esta mesa de trabajo lo planteo así para lo que sigue, para lo que les voy a explicar y el modelo de trabajo que estamos tomando. ¿Por qué? Porque se tiene que tener el conocimiento previo de esta mesa donde se trabaja, para no dejar ningún punto fuera. Porque entre más la investigación y el desarrollo sean más apegados a las áreas sobre las cuales se está investigando dentro de un modelo científico y riguroso de una investigación, entonces podemos llegar más a fondo. Y también se expone en todas estas áreas que les acabo de mencionar, la física, la mecánica cuántica, la psicología humanista, la psicología médica y la parte del esoterismo. En cada una de estas mesas se pone el trabajo que se hizo. Y necesariamente un trabajo de la psicología endocéntrica, como tú lo sabes, donde lo pongas, cabe. O sea, si viene un médico y ve el modelo, le tiene que ser lógico. Le tiene que ser visto. Si es un físico, también. Si es un esotérico, también. Si es un psicólogo, también. Digo, habrá gente cerrada de todo, pero el modelo sigue estando ahí. Y esto se hace no porque queramos ser los fregones en este asunto, no, sino porque yo me he topado con todas las cosas que he agarrado de psicología, de Timothy Leary, de Rupert Sheldrake, de todos, ¿sí? Que no, o sea, exponen las cosas pensando que el que está de aquel lado la sabe. Sabe el fondo de lo que está diciendo. O lo explican de una manera tan superficial para que la gente lo entienda, pero no saben el fondo. ¿Me explico? Y entonces si llega otro y quiere retomar esto para investigarlo, desarrollar, formar un equipo y meterle lana y hacer todo como lo hacemos aquí en la psicología endocéntrica, pues tienes que empezar a meterte sobre lo que explicó la persona para llegar a fondo de dónde lo sacó. ¿Me explico? Porque pues te metes a Timothy Leary y no te encuentras, o sea, ¿de dónde sacó este güey esto? No, pues a lo mejor en un viaje, ¿no? Lo sacó de los budas y lo sacó de los budas, de los chakras y de esto y del otro. Cuando se fue, y lo sacó de lo que se fumó mientras esto acá. Rupert Sheldrake, no, pues esto y esto. No, lo sacó Jacobo Grimm, no, pues de tal maestro y así ya está. O sea, se pierde el linaje de información de lo investigado y desarrollado. Y cada quien con su, no. ¿Sabes qué? La psicología endocéntrica hay gente que dice, pues es un Hermann Monster, pero yo te voy a decir, ¿sabes qué? Es una pieza de psicoingeniería para trabajar en un modelo
que cualquiera tiene acceso a cualquiera de sus partes para usarlas sin tener que abandonar su corriente o su filosofía espiritual o su corriente psicológica o su metodología del manejo médico o neurológico, del que tú quieras, o psiquiátrico. Ahí está. ¿Me explicó? Es como una caja de herramientas. Y metiendo también dentro de esto la parte de la filosofía y la ética, que a veces no la explico, pero que se me pasa, ¿sí? Que es un modelo que es en pro de la gente. O sea, explicas qué está pasando, la gente ve, conoce, se reconoce y la gente es la que decide. Yeah. Los modelos más nuevos no dejan a la gente que decida. Es una basura. O sea, PNL, por ejemplo, pues tiene un modelo que encontró de un trabajo que es real, ¿sí? No es profundo, es superficial, pero llevan a la gente con un modelo tecnicismo a que decida a favor de ellos. ¿Me explico? Ya para cuando la gente quiere, ya está emocionada con el discurso, con un modelo de empates y de anclajes para que la gente se quede en PNL. PNL tiene muchas demandas en Estados Unidos por este tipo de trabajo, como muchos tantos que se dedican a esto. ¿Cuál es el asunto de esto? Es que la persona tiene que conocer, tiene que comprender, luego le expones para que decida ella. Yeah. Obviamente este modelo, pues es un modelo que te va a quebrar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si yo quisiera, pues con lo que sé, pues los anclo, los traigo, los pongo, los dejo aquí y aquí se quedan conmigo toda la vida y me están pagando. ¿Me explico? Ese es el... Las cosas. ¿Por qué? Porque el que está al frente de algo que esencialmente es para su propio uso, pues le va a querer sacar dinero. ¿Me explico? Mientras que alguien que está investigando, pues no le quiere sacar provecho de investigar. Ahí está. Sin embargo, también tenemos todas las lecturas de toda la gente que ha hecho las cosas para el mundo, para gratis, ahí te va, pues termina muy mal, ¿verdad? Entonces también esas dos partes hay que mediar, si no vamos a terminar mal, o que todo el mundo esté en contra de algo que posiblemente pueda ayudar a mucha gente sin que haya negocio detrás de esto, ¿verdad? Sino una decisión personal. Ahora sí, entrando en todos estos temas y puesta la mesa hasta de la patita que me faltaba del aspecto ético personal, vamos a entrar en la parte fisiológica, cómo se ve la medicina actualmente. Hoy, con lo del COVID, y que es tema de moda, ¿verdad? Pues la gente ha escrito, investigado, los centros de salud que se dedican a investigar, aceleraron sus investigaciones, o sea, se han hecho muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, si te das cuenta dentro del proceso, no hubo ningún cerebro en todo el mundo que pudiera rápido detectar qué está pasando. O sea, ¿es virus o bacteria? ¿Inflama o no inflama? Si es todo está patrones de respuesta muy variados en todo el mundo, no hubo quien. Y lo puedo entender porque el nivel de crisis y la velocidad con la que se extendió el virus, pues te hace ir, o resuelves o investigas. O investigas y resuelves, y cada vez que investigas con algo que se enfermó, te sale otra cosa distinta y otra cosa distinta. Y cada país hacía lo mismo y cada quien, por querer tener la razón y el medicamento y todo, decía que esto era la línea correcta. ¿Sí? Y entonces se pierde la calma. Bueno, eso pasa también con nuestro organismo cuando no está sincronizado en el ambiente que está allá afuera y cómo se está procesando su organismo, cómo se adapta. Los procesos de evolución de todas las especies y todo, pues no gana ni el más fuerte, no gana ni el más rápido, ni el más listo. O sea, por si alguien cree que este es el mero chingón, no. Por proceso. Es el que más es fácil, se adapta a las condiciones, es el que sobrevive, es el que avanza. Los cerrados, los que se creen bien listos, los que se creen bien fuertes o más rápidos, terminan valiendo madre. O sea, el que más rápido se adapta es el que más tiempo se sostiene en algo y es el proceso evolutivo, el que está basado el proceso evolutivo. Procesos de adaptación y migración. ¿Ok? Entonces, tenemos otro dato. Nuestro cuerpo es una parte de un proceso adaptativo. Cuando el cuerpo batalla para adaptarse,
al ambiente, pues entonces ya tenemos un problema psicofisiológico si empieza en la idea, o si empieza en el cuerpo y tiene un problema psicológico. Empieza a haber este asunto. Entonces, dentro de los procesos de adaptación, pues lo primero que hay que tener, pues esa es la adaptación psicológica hacia lo que está pasando en el ambiente y lo que pasa con mi cuerpo de respuesta al ambiente. Y desde ahí se parte la filosofía del trabajo de lo que es la metafisiología, ¿ok? La metafisiología tiene en su base, bueno, obviamente meta significa más allá de fisiología, más allá de la fisiológico. Y la metafisiología tiene su origen en el concepto personal, ¿sí? La gente cuando está enferma sabía que se iba a enfermar, la gente que sabía que se iba a morir de algo lo intuía y de eso se termina muriendo. Es como una programación que tiene que ver con las políticas que te enseñaron en casa a través de las restricciones. El estar enfermo es una parte proyectada de una restricción personal, ¿ok? Entonces, en la casa nos enseñan las restricciones sociales y que se forman las políticas sociales. En la casa nos enseñan lo que son las restricciones físicas o biológicas que tienen que ver con cómo manejas tu cuerpo y también las restricciones domésticas, cómo te domesticaron, qué es lo correcto. Tuvieron restricciones y obviamente se formaron políticas. Esa línea, esa estructura es la primera que hay que abordar y es la base, ¿sí?, de un metaprograma personal. Y eso es lo que hay que modificar a nivel de esquema personal. ¿Ok? O sea, no es un abordaje que llego yo y te voy a curar, te voy a modificar la... No, a ver. Primero vamos a entender cuál es tu metaprograma personal. ¿Cómo te programaron que fuera tu cuerpo? ¿Cómo te programaron que fuera socialmente? ¿Y cómo te programaron que fueras domésticamente? ¿Sí? Entonces, cuando tienes esta línea ya entendida, ¿qué pasa? Pues empiezas a ver que parte de lo normal de las enfermedades tienen que ver con estas tres áreas. No nada más la física. Tiene que ver con lo psicológico familiar, que es lo doméstico. Tiene que ver con lo fisiológico, cómo te enseñaron a que tu cuerpo respondía y cómo es como tu cuerpo, si se enferma o no, qué esperan de tu cuerpo o la herencia que tienes familiar con respecto al cuerpo. Y obviamente la parte social, ¿sí? Que es el que te determina la tendencia de que estás enfermo y cómo te ve la gente y cómo te ves tú con esa enfermedad. Entonces, ya teniendo esta línea entendida y comprendida, pues se puede meterse uno a trabajar un poquito en esta línea primero. En la comprensión y los valores, la ética, la fisiología de estas restricciones y de estas políticas, de estas tres políticas. ¿Ok? La biológica, la doméstica y la social. ¿Ok? Que la mayor parte de la configuración ocurre dentro de la parte de la niñez al adolescente. Okay. Esta es otra de las partes. Entrando ya en lo que es el metaprograma personal, existe lo que es la cognición y la metacognición. Estos dos modelos son la entrada para seguir dándole la estructura a estas políticas, la biológica, la doméstica y la social. ¿Cuál es esa estructura? O sea, el metaprograma o cognitivo, la metacognición y la cognición. La cognición es todo lo que yo veo y que aprendo de lo que está pasando a mi alrededor. ¿Ok? Y entonces la gente dice, no, pues se enfermó de cáncer, no, pues se va a morir. No, pues se enfermó de SIDA, ese no tiene cura. No, pues se enfermó de esto, fue por esto. No, pues le salió, digo, hay gente, no, pues que sí, digo, todavía hay gente en este momento que confunde la enfermedad con un castigo divino. No, pues es que vio algo y la chingada, ponte esto, o seguro andabas haciendo, o sea, bueno, el último que vino a decir que eso no existía era Cristo hace más de 2000 años, ¿verdad? Que una enfermedad tenía que ver con un chamuco dentro del cuerpo. Pero bueno, todavía hay gente que cree en ese tipo de cosas. O las atribuye a cuestiones ambientales que no tienen relación alguna en el campo de esto. O sea, andas descalzo, te vas a mormar y la chingada. Pues bueno, o sea, no necesariamente. Si te metes al alberca y no te mojas la cabeza, te vas a enfermar de algo. No necesariamente. Pero si esto que te están diciendo tiene un peso específico desde niño hasta ahorita, o si lo haces, obviamente tu cuerpo va a responder y ese es un asunto
totalmente cognitivo. No, aprendiste y que así es y así va a ser y así te pasa. La parte de la metacognición es la prognosis o la proyección de lo que está aquí para ver qué va a pasar, de acuerdo a lo que ya se conoce. Yeah. ¿Ok? En base a los mismos metaprogramas. Exactamente. Entonces, ya tienes esta metacognición y dices, no, si me pongo descalzo, me va a dar, pues es que yo nunca ando descalzo. Si hago esto, entonces me va a pasar lo otro. Entonces ya intuyes que vas a ir para allá y le sacas la vuelta. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? Eso es personal. Sí. ¿Sí? Entonces, sigamos adelante. De la metacognición y la cognición. ¿Qué sigue? Sigue la comprensión del todo y de sus formas y sus movimientos y sus dinámicas para entrar en la parte de la metafisiología. La medicina, hay muchos tipos de medicina actualmente, de la que quieras, y yo creo que hay tantas como que a lo mejor cada minuto inventan una o un nombre para una medicina, ¿sí? Y yo quiero salirme de ese esquema, porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que necesite y a creer en lo que quiera, y finalmente te va a salvar lo que tú crees, punto, ¿verdad? Entonces, más allá de esto, de la creencia de salud, de la parte del alópata, del homeópata, del naturista, del naturópata, de las cuestiones de mente-cuerpo, y todas estas cosas. Más allá de esto, todos estos elementos están contenidos en el espacio. Y a fuerzas que si mueves algunas de las condiciones materiales a través de estos modelos de la medicina, de estos que mencioné y de los que no sé, y de los que están ocurriéndose ahorita, obviamente se mueven cosas. ¿Sí? El entender el proceso que te acabo de explicar de la cognición, metacognición, el metaprograma y las líneas de las políticas sociales, biológicas y domésticas, todo este paquete, ¿sí? Son cosas que se mueven y que tienen una disposición de adaptación al ambiente. Okay. Cuando esto no se cumple, pues todo esto que te acabo de platicar se desacomoda y viene un problema significativo psicológico o físico. Las medicinas, ¿qué hacen? La mayor parte de las medicinas, o más bien toda la medicina que tú quieras, se basa en el objeto, en la materia. O sea, ¿qué te duele el estómago? Ah, ok, entonces tómate, vas con el alópata y te da medicamento, pues no, es acidez y esto, entonces tómate un omepra, todo lo que tú quieras de medicamento para calmar y ya te calma. Pero lo que te está arreglando es echar algo para que el ácido no salga. Ajá. Y lo que te está ayudando es que el estómago esté bien. ¿Sí? En un caso extremo, que algo se descompuso más grave, ¿qué hacen? Cambias. Y lo cambian. A ver, se te chingó esto, a ver, ponle ahí este, quítale este y ponle el otro. O sea, ven el objeto, ven la materia. Toda la medicina diagnostica a través de la materia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque es lo que trae el paciente. Me duele aquí, me duele allá, me pasa esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo se hace un diagnóstico fenomenológico de un proceso dentro de la metafisiología? La metafisiología no ve el aspecto estructural orgánico, lo ve como una resultante de energía dentro del campo. ¿Se entienden? ¿Sí me explico? O sea, no veo el corazón, sino alrededor del corazón ahí está un campo. Y dentro del corazón hay un campo, que es el espacio donde está contenido el corazón. Hablar del campo, estamos hablando que es donde se encuentra contenido todo. Las fuerzas débiles, las fuerzas fuertes, la gravedad, la electricidad y el magnetismo. ¿Sí? Cada una de estas se configura de una manera determinada y ahí existe la materia, pero está compuesta por estos elementos dentro del campo. ¿Me explico? Sí. Entonces, por tanto, yo no voy a cambiar la resultante. O sea, ¿hasta qué punto
un algo o una cosa, una partícula, un electrón, un protón, un neutrino o un gravitrón, es tangible. Deja de ser la resultante del espacio. ¿Me explicó? O sea, nada más, sí, es intermitente, son interacciones que están ahí. Puede decir la medicina cuántica, pues sigue Sí, siendo una resultante dentro del campo. ¿Me explicó? sí, sí, sí. La metafisiología no, la metafisiología ve al campo y ve al cuerpo con todas sus condiciones de adaptación al ambiente como una resultante del campo. Ok. ¿Ok? Pueden surgir muchas preguntas como, bueno, ¿y quién integra este güey aquí para que en el campo esté? Ese no es el asunto ahorita, después hablaremos de eso. Por eso mismo la psicología endocéntrica ve todos estos síntomas de enfermedades como nada más formaciones y deformaciones, ¿no? En el propio campo. Y ya. O sea, no hay preocupación de... No sea preocupación porque tienes un paciente que está mal allá afuera. Ah, bueno, yo hablaba a nivel personal, pues. Ah, ok, sí, porque en realidad lo que vamos a hacer con la metafisiología es modificar la inteligencia estructural. Y la inteligencia estructural no está contenida en cómo la estructura está en el campo, Okay. sino en el espacio que desaloja esa materia dentro del campo. Yeah. Y lo que se hace es modificar el espacio. Esa es la metafisiología. Yeah. Ahora, eso es cómo se investigó el camino de la investigación. ¿Qué se desarrolla dentro de la metafisiología? Y obviamente, pues no hay mucho que hacer por el Zoom, ¿verdad? Pero, ¿qué se desarrolló dentro de la metafisiología? Y se desarrolló un proceso de políticas biológicas, políticas psíquicas, ¿sí? Y políticas de la estructura básica, percepción, experiencia y conciencia. Para que dentro del trabajo la persona llega, ¿sí? No necesitas decirle, vamos a hacer un proceso de metafisiología y te voy a explicar todo este rollo que te estoy explicando ahorita, Alex, para poder modificar tu estructura del espacio y recuperes una homeostasis desde el espacio para que tu expresión o resultante que eres tú del espacio físico cambie y esté saludable. Obviamente no se le va a decir esto que está aquí. Yo la explicación que te estoy dando está en el orden de, Pues de una hipótesis, de un trabajo, de una investigación. okay. ¿Ok? ¿Qué se hace con la gente? Te voy a platicar exactamente la estructura cuando llega la gente. La gente ni siquiera se le dice, oye, vengo porque tengo un problema físico, no psicológico. Ni siquiera lo vemos así. Llega la persona y obviamente tiene necesidad de contar y empieza a contar. Empieza a contar. Si se tarda mucho y está cuente y cuente, pues decimos, oye, maestro o maestra, cálmate un poco, abre la boca y vamos a empezar a trabajar. Porque hay gente que se puede pasar así. Todo el día. Una broma, poniéndose en términos de culpable o que siempre es lo mismo, etcétera. Entonces no venimos a eso aquí. Desahogo catártico, pues váyase por un psicoanálisis para que ya seguramente van a estar muy contentos. 3 veces por semana y tú también que te escuchen y bien romántico en un diván, si es ortodoxo. ¿Ok? Aquí no. ¿Sí? Aquí llega la persona, te platica y lo primero que se hace es una exploración del significado personal. O sea, ¿qué significa para ti esto? Ya que se saca la exploración del significado personal, empezamos a entrar en a que nos platique cómo fue que se enfermó. ¿O de qué crees que está mal? ¿Ok? Se regresa en el tiempo para ver la distorsión, ¿sí? Es una distorsión del proceso cognitivo. Es una distorsión perceptual cognitiva. Regresa en el tiempo y se va a dar cuenta que lo que le pasó allá y entonces aquí ahora no tiene mucho que ver. Lo que tiene que ver es con lo que se quedó a nivel de la experiencia y que guarda, pero desde ahorita, no desde allá, sino desde ahorita. Okay. Esto va haciendo que la realidad actual de la experiencia de esa vez que se enfermó de eso y que después de ahí quedó tocado la persona, por decirlo de alguna manera, disminuya. ¿Ok? Si es un asunto de una experiencia psicológica, si es un asunto de una experiencia fisiológica, pasa lo mismo.
Sin embargo, se comprende, si es fisiológica y entramos en esto, pues tiene que entenderlo, tiene que comprenderlo a nivel cognitivo, cambia su parte psicológica al ver esto, entiende los patrones de lo físico y lo fisiológico de ambas partes y ya tenemos una posible solución. ¿Cuál? Que él observó un evento que le pasó, entiende que lo observó allá, que no tiene que ver con lo de ahorita y que fisiológicamente no existe eso allá, aquí. Que aquí lo ve desde allá y aquí es donde se enferma porque aquí es donde lo recuerda. Cuando esto lo ve la persona y lo entiende sin que se lo explique así, empieza a tener una sanidad, se empieza a tener un equilibrio. ¿Qué pasa? A veces la gente tiene 40 años con esto, no genera ningún síntoma, llega a los 40 o a los 50, se le genera un síntoma de algo, ¿sí? Que está asociado con algo de allá, pero tiene ya 20 años o 30 de desgaste sobre ese cuerpo que está tratando de guardar un equilibrio sobre lo que pasó allá y entonces, y de repente le surge el síntoma, y tiene que conectarlo con lo que pasó y entender que ese proceso tiene que eliminarlo. Obviamente hay un desgaste, hay una entropía física de todo este tiempo y no se va a recuperar mágicamente porque hizo un proceso a nivel cognitivo de una lógica de lo que pasó allá y lo que pasa aquí, pues porque hay un desgaste, se va a tardar otra vez el organismo en reconstruirse y si está más grande, pues más se va a tardar en reconstruir para que estés bien físicamente. ¿Ok? Esa es la primera parte que se hace con el paciente. Puede durar 1, 2, 3 o 5, depende de que el paciente haga el contacto con esto. A veces falta ponerle solo el nombre a las cosas. ¿Sí? El paciente entiende esto, lo intuye, pero no tiene el nombre. Tiene el patrón, pero no tiene el nombre. Y necesita el paciente o el cliente ponerle el nombre para hacerlo tangible y trabajarlo. Sí. Esa es la primera etapa del trabajo. Y no hemos hablado de curar salud, psíquica, física, metafisiología, nada. ¿Sí? Y el siguiente trabajo, ¿sí? Consiste en sacar cómo este patrón se ha repetido en diferentes cosas de su vida. Para que tú tengas una resultante constante en tu cuerpo, en el espacio, se requiere de que muchos condicionamientos a diferentes niveles de organización del espacio se sostengan en una dirección o en un patrón. Y entonces si te queda un síntoma, lo experimentas y se queda durante un tiempo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que el paciente determine eso que le pasó allá y entonces, que ya vio, que lo recuerda ahora y le pasa ahora, y que aparte está distorsionado a nivel, a nivel cognitivo, tiene una distorsión cognitiva, ¿sí? Ya que entiende eso, se saca la exploración. ¿Qué significa? ¿Qué sientes? Todo lo que hacemos en el trabajo normal de la psicología endocéntrica, encuentra este patrón y lo va a determinar que así como usted ese patrón lo tiene en la enfermedad, lo tiene en sus relaciones sociales, en sus relaciones afectivas, en sus relaciones sexuales, así se lleva con él mismo y así son los resultados de vida que él tiene. Obviamente que dentro de esos patrones, pues está también cómo es una resultante del campo su sintomatología. ¿Ok? Ya que se tiene eso, pues se saca el túnel de impresión, percepción, experiencia y conciencia, se sacan los perceptos que puede haber. Normalmente en la psicología endocéntrica, en un principio, se saca solamente un percepto, el que corresponde a la percepción. Pero también hay perceptos de conciencia y hay perceptos de experiencia. El percepto viene del latín que es por sí mismo. Hay gente que lo que perciba como sea, su entrada va a quedar igual. La información no hay otra. Es lo más común. Pero también hay perceptos de experiencia. Que viva lo que viva, lo termina poniendo donde termina sintiendo lo mismo en un proceso. Okay. O una persona que siempre viva lo que viva, termina dándose cuenta de lo mismo. Son los tres tipos de perceptos. Saca los tres tipos de perceptos y empiezas a darte cuenta cómo hay un patrón determinado, específico, profundo en la persona que hace que estos perceptos hagan por sí mismo lo que está pasando. Y ahí es donde se encuentra el punto de anclaje fundamental para lo que es esa enfermedad o ese síntoma que tiene. Okay. Este es el modelo completo. En el grupo didáctico nomás se saca el percepto. ¿Okay? Porque se trabaja desde el síntoma, la enfermedad y la conducta, no desde la metafisiología. Okay.
entramos a esa parte donde ya vemos el anclaje, o sea, tiene que pensar esto siempre, tiene que sentir esto y se tiene que dar siempre cuenta de esto, que son los 3 perceptos, y entonces siempre, o sea, termina enfermo de lo mismo. Si eso se sostiene un tiempo, pues se desgasta un órgano y ese órgano es el que finalmente te va a provocar muerte. ¿Sí? Ya que se tiene eso, y entonces empiezas a ver que este es el síntoma, que estos son los patrones, estos son los resultantes a través del cuerpo, y entonces empiezas al primer trabajo, el más simple, ¿sí? Si es algo que puede ayudarte un médico, pues vas con el médico mientras sigues trabajando conmigo, porque también ayudan, también sanan, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Y por no supuesto. que no sustituya ningún tratamiento médico con esto, no, ese es un viejo truco para venta, ¿sí? Y quitarse responsabilidades. No, vas con el médico, tienes este problema físico que ya lo determinaste, ya sabes cuándo te pasa, ya sabes qué piensas cuando te pasa, y vas con el médico, con el de tu confianza. Pero aquí conmigo seguimos trabajando que detrás de ese síntoma y de esa enfermedad, que ya la persona tiene bien claro la diferencia entre síntoma y enfermedad, existen conductas que no se están expresando. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Pues, se encuentra un trabajo, se hace el trabajo de ver desde cuándo no expresa estos síntomas. Digo, estas conductas que generan síntomas o enfermedad. Y va a empatar exactamente en el proceso que se hizo de cuándo fue la primera vez que se enfermó de esto. Porque desde ahí dejó de expresar algo, una conducta, un patrón, un sentimiento, una emoción, un arranque físico de explosión de algo, lo dejó de hacer y su organismo entendió que el proceso era, y sus políticas, y sus procesos cognitivos y metacognitivos y su metaprograma, todo entendió que había que guardarse. Y pasa eso, entonces vas con el médico mientras trabajamos síntomas, enfermedad y conducta y listo. Si todavía con esto no queda, entramos ahora sí a hacer un proceso de metafisiología. ¿Cuál es el proceso de metafisiología? Pues pones a la persona enfrente, cierra sus ojos, ambos conocen, el terapeuta o el que está haciendo el trabajo y el psicólogo, médico, psicólogo humanista o como quiera poner, o psicología endocéntrica, psicólogo endocéntrico, conoce el trabajo, el paciente también lo conoce, o el cliente, o como quieran llamarle, y se hace un trabajo de modificación de la estructura, del espacio. ¿Okay? Se cierran los ojos, cierra los ojos el terapeuta y entran en estado. ¿Qué es entrar en estado? Pues primero, lo primerito que se tiene que hacer es dejar de pensar. En el campo no existen los pensamientos como resultantes. Existen como formaciones de memorias. Entonces eso no nos sirve porque en la memoria no vamos a arreglar nada, tenemos que arreglarlo en el campo. Y existen diferentes niveles de organización del campo, ¿estás de acuerdo? Pues existe a nivel molecular, a nivel de los aminoácidos, el campo sináptico, el campo en el que está aquí, o el espacio que está aquí, el espacio entre el sistema solar, entre las galaxias, etc. Y todo ese espacio está entretejido el tiempo. ¿Ok? El tiempo tiene diferentes atribuciones de acuerdo al nivel de organización del espacio. O sea, no es lo mismo el tiempo que traigo aquí en el reloj, aquí, en el mundo, ¿sí? Aunque tenga diferentes usos horarios, pero debe de haber un uso horario diferente en tiempos de medición a nivel del átomo, o de una molécula, o de un aminoácido, o de los disparos en el campo sináptico. Encontré una galaxia y otra también. También existe la gravedad, que tiene diferentes niveles de organización, pero sigue siendo la misma. Y es variable, es dinámica, no es específica como nos la enseñaron en la escuela. Es decir, pues allá a nivel del átomo es el gravitor, la partícula de intercambio para mantener unidos en cierta forma y poder tener valencias y covalencias en todos sus enlaces. Es el gravitón el que se encarga de eso. Aquí, pues, es la gravedad que conocemos, y en el espacio, pues, es la gravitación universal.
Y ninguna de ellas es fija. Todas son variables de acuerdo a las condiciones. ¿Me explicó? De masa. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra los ojos, se entra en estado, se entiende todo este modelo que lo debe de entender el terapeuta, ¿sí? Y empieza a hacer un trabajo con su cabeza para entrar en la parte junto con el paciente. Se respiran igual, se dice la afirmación de lo que se va a trabajar, ¿sí? Obviamente ya se trabajó todo lo previo que vimos antes de esto y se empieza a entrar en la parte que está dañada, ¿ok? El combustible de entrada para ambos, vamos a llamarlo así de alguna manera, el combustible es la respiración, es el oxígeno, ¿ok? Modificar el campo implica, digo, hay gente que toca la malla, hace así, la china en el tuina y todo, ¿sí? No se ocupa. Solamente se ocupa entrar donde está dañado los dos, a cambiar la estructura de cómo están las cosas. ¿Cuál es el contraste o el modelo de trabajo? Hay muchas herramientas. Las herramientas no están limitadas a lo que se dice en la psicología endocéntrica. Por ejemplo, digo, si el Tuina cree que pasando la mano y está modificando el campo y haciéndole, pues bueno, hazlo, vale, va, pero entiendes desde otra concepción que estás haciendo. Si quieres crear en colores, pues ponle a tus movimientos y ponle luz azul, y luego ponle verde, y luego ponle blanca. Eso es lo que tú crees y esas son las condiciones, sí. Pero el modelo del entendimiento del trabajo es el que cuenta para el paciente, para el cliente, para el paciente y para el que está haciendo el trabajo. Pero es un modelo que existe con una intención específica sobre el campo. No sobre un Dios, no sobre una energía. ¿Me explico? La psicología endocéntrica no utiliza eso. Hay gente que utiliza como el método Silva, que se enfoca con este dedito enfoque y eso para atrás y ve que no haya ninguna cosa negra y la va borrando, la borran juntos, cuando los dos la dejan de ver negra, entonces quiere decir que ya no hay nada y se sigue navegando. A ver hasta dónde vas, y con este enfocas y con este desenfocas, ¿dónde está el asunto? Enfocas, pues bueno. O sea, es un modelo a lo mejor más aproximado a lo que se busca. En la psicología endocéntrica, lo único que se ocupa es tu mente para entrar e ir modificando lo que tiene que modificarse entre los dos. Ok. ¿Sí? Mucha gente dice, oye, pero yo no tengo el conocimiento de la anatomía, de la fisiología, de las partículas, no tengo conocimiento de nada. ¿Ok? La experiencia sobre el proceso no es requerida de este conocimiento. Sin embargo, cuando hay un trabajo de lo que se hace aquí de metafisiología, pues sí se hace un conocimiento, o sea, sí existe, sí se empieza a dar un conocimiento porque se ocupa, porque no estamos hablando de un chamán que no conoce, ¿sí? Todas las cosas y llegas a un nahual y le dice qué hacer. No existe un nahual para nosotros, pero sí existe un campo donde puedes crear cosas dentro de ese campo y suministrarlas. Cosa que se hace un chamán. ¿Me explico? Y que también obviamente estudiamos parte, todo lo de los chamanes, de todas partes, de cómo operan, qué es lo que hacen. Y habrá operadores psíquicos, también nos aventamos a los 60 o 70 más importantes, con todos sus modelos de actividad eléctrica del cerebro, y cómo estaba su cerebro cuando hacía la operación, y cómo estaba el cerebro del que era operado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digo, porque están ahí, digo, cualquiera tiene acceso a ellos, no nada más es escarbarle un poquito y tener el equipo, obviamente, para hacer las correlaciones entre lo que te están diciendo que todo eso, ¿verdad? Que de hecho viene ahí en la revista, si quieres saber más información, ahí está. También hay un equipo, y hay una que se llama Neuroeficiencia, una revista que se llama Neuroeficiencia, ahí viene todo, como el equipo y todo, viene ahí todo, todos los estudios esos, ¿sí? Pues no sé qué más, Alex, pero esta es la operación, el modelo, la mesa de trabajo, las líneas de investigación, la línea de investigación, los modelos que se cuidaron dentro de todo este proceso para que tuviera un efecto, cuando menos de la duda, cabrón, están explicando esto, mira, esto cabe aquí, cabe acá, cabe allá, etcétera, ¿sí?
y que sea un modelo completo, que sea una investigación rigurosa sobre un modelo del método científico y que quepa dentro de todos los modelos de enseñanza que sigan, o sea, desde una filosofía espiritual, un esoterismo, psicología médica, psicología de la social, que quepa dentro de la psicología social, que quepa dentro de la física, de la medicina y de la psicofisiología, o sea, que abarque todo el campo. Ahora, tenemos aquí muy poquito tiempo para presentar esto. Lo que se está presentando es pues, la estructura de lo que se cuida, que es la mesa donde se trabaja, desde una ética personal que se explica cómo es, se pone los modelos de trabajo, se pone la estructura de lo que se trabaja, desde dónde viene esto, lo que platicábamos de las políticas biológicas, sociales, domésticas, de lo que es la raíz fundamental del metaprograma. Viene la parte cognitiva, metacognitiva, el trabajo psicológico, los patrones psicofisiológicos, los patrones que tienen que ver con síntomas, enfermedad y conducta, y luego el proceso de metafisiología. Ese es el trabajo que hemos hecho aquí. Y es el desarrollo que se ha hecho. Y se sigue buscando las maneras de tener un acceso no tan intangible, no como proceso de investigación o de entendimiento de comprensión, sino como un método de abordaje intangible durante el proceso de la terapéutica. Eso es lo que seguimos. Ok. Pues perfecto, muchas gracias, Hugo. Y pues queda aquí abierto para toda la gente que esté viendo este video. Y a final de cuentas, como dice Hugo, pues aquí está sobre la mesa todo. Y pues el contacto ahí está, a través de YouTube, a través de la página de Facebook. Y sí, pues una de las cosas que, al menos a mí en lo personal, me interesa mucho al estar aquí en Psicología Endocéntrica, pues es crear la cultura. Y pues poco a poquito, si alguien tiene más preguntas, dudas, quieren hasta aportar algo, pues adelante, aquí estamos. Las redes están abiertas y pues adelante, nos vemos la próxima. Vamos a platicar a ver con qué video continuamos esta exploración más bien de los desarrollos y la investigación más reciente de psicología endocéntrica. Pues muchísimas gracias. Te vamos a poner los links a las revistas. Y algo más que tengas que decir, Hugo. No, nada, pues muchas gracias por escucharnos, por darse el tiempo. Para mí es muy bonito, es vida el poder compartir todas estas cosas que para alguna gente a lo mejor serán basura y para otros serán algo novedoso, etcétera. Lo que importa es realmente que de buen corazón se investiga, se desarrolla, se hace una didáctica para que la gente pueda tener una mejor o una oportunidad más grande de poder estar bien. Exacto. Pues sí, esa es la investigación, la propuesta. Y pues gracias, Hugo. Gracias a los que nos están viendo y pues nos vemos la próxima. Vale, ya está. Dale, thanks.